Bienvenidos a la librería Rafael Alberti, a todos los que estáis aquí y a todos los amigos que se conectan también por Instagram. La verdad es que es muy emocionante poder presentar una primera novela, un primer libro, ¿no? Pensar en ese instante en el que sale un libro y un escritor nuevos, ¿no? Arturo Muñoz ha escrito un libro, como he escuchado antes en la parte de arriba decir la palabra íntegro, por un túnel de silencio, y creo que vamos a recibirlo en muchas más ocasiones aquí en la librería Alberti. Ese sería nuestro deseo, ¿no? Ojalá podamos tenerle aquí con otros libros más. Desde luego este es un libro, no sé si necesario, pero sí que es un libro que llena muchos espacios que todavía están por llenar en la historia reciente, ¿no? Española. Muchísimas gracias, Elvira Lindo, también por presentar a Arturo Muñoz en esta tarde calurosa de verano, y estamos deseando escucharos. Yo creo que tenemos que apoyar a Arturo, y sobre todo hay que leerle, hay que leer Por un túnel de silencio. Es un libro estupendo y desde luego no va a defraudar a nadie. Muchísimas gracias. Gracias, Lola, y gracias como siempre a la librería Alberti que se presta a estas conversaciones que yo creo que en realidad son las que valen para los libros. Todos recordamos, o bueno, muchos sobre todo los que tienen un poco más de edad, Lola, cuando se hacían las presentaciones como masivas, ¿te acuerdas que eran como grandes actos? Luego con muchos canapés y, sí. y todo. Yo creo que nos hemos ajustado al nuevo mercado, a la nueva forma de ver las cosas y a una realidad, y es que a los lectores les gusta tener charlas que tienen que ver con el mundo del libro, es decir, pequeñas charlas, pequeñas presentaciones donde de verdad no se está de cara a la galería, sino de cara a los lectores que hay aquí, a los muchos lectores que hay por Instagram en estos momentos. Y yo creo que adecuarnos a eso nos ha servido a todos. Se pinchó la burbuja y de alguna manera la burbuja de los grandes actos en torno al libro también, y así estamos más a gusto como entre amigos. Mucho más. Decía Arturo que estaba... Bueno, además este es como... ¿será de las últimas presentaciones del verano? Pues sí, si no es la penúltima, me parece. Ya, sí. Ay, tenía que haber sido la última. Pues lo repetimos. Pero no, es que nosotros tenemos aquí cierta tradición. Es verdad. Hacer el último navideña acto del año, ¿no? Y sí. ponemos turrón y no sé qué y tal, y también la última presentación del verano. El caso es que esto es una buena excusa para llevarse un libro para leer en vacaciones, ¿no? Me decía Arturo que estaba nervioso y yo le decía que aquí entre amigos y conmigo al lado pues no puede estar nervioso porque solo le voy a hacer unas cuantas preguntas indiscretas. Este libro pues hemos tenido la suerte de hemos ido viendo cómo iba fraguándose, cómo iba haciéndose el libro, ¿no? Desde un sueño de un joven escritor que dice que está escribiendo, que tiene una idea, supongo que tendría muchas ideas, pero de repente una cuaja, esta idea pues gira en torno al padre de un amigo suyo que fue guardia civil en un momento muy cambiante en España y en el País Vasco, porque es cuando el terrorismo empezó a marcar la vida de la Guardia Civil, del País Vasco, de España, en fin, de toda, ¿no? de nuestra convivencia finalmente, ¿no? Entonces habla con el padre de este amigo y empieza a pergeñar algo que no sabe si será un libro, si será un documental, si será, qué tipo de género será, si es un libro, y ahí va escribiendo. Yo no sabía muy bien si escribía o decía que escribía, ¿no? Que muchas veces la literatura es así. Todos tenemos la experiencia de decir que estamos escribiendo una novela
y a lo mejor solo llevamos un folio, pero esto te anima muchísimo a la hora de y sobre todo, Antonio y yo lo hemos hablado muchas veces, cuántas novelas dice uno que se están escribiendo cuando te tomas 2 cañas, ¿no? Que entonces ves como que la cosa está hecha, todas las ideas las tienes en la cabeza y ya lo has acabado, pero al fin y al cabo los libros están hechos de sueños. Primero es un sueño que no sabes si se va a realizar y después es mucha disciplina y mucho trabajo, ¿no? Yo creo que hacen falta las 2 cosas, no solamente, o sea, porque hay quien defiende que es un rapto de inspiración y eso creo que es cierto, creo que tiene que haberlo, pero no solo es eso, y hay quien habla de que solo es disciplina y tiene que haberla, pero no solo es eso, ¿no? Entonces aquí tenemos por un túnel de silencio que parte de algo pues muy emocionante para el padre del autor, Antonio, que está aquí en segunda fila y para mí también, porque parte de algo que nos podíamos imaginar. Nos podíamos imaginar no que acabara en un libro, pero sí que marcara una infancia, como fue el terrorismo. Probablemente hubo niños de la generación de Arturo que no tuvieron tantas noticias sobre el terrorismo. Pero si eres un niño que está viviendo pues en los adultos que te cuidan esa tensión, porque tu padre escribe artículos en El País muy a favor de, por supuesto, muy valientes en el sentido de estar a favor de las víctimas en momentos en los que eso era difícil. Si además eres abiertamente crítico, ahora todo esto parece fácil, pero no lo era en su momento, ¿no? Entonces, esto al final, hay niños en casa que eso de la ropa tendida no se acaba cumpliendo, uno acaba hablando de cosas delante de los hijos y de política y de la convivencia delante de los hijos, ¿no? Y además un suceso que es con el que empieza el libro, que fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que yo creo que tanto nos marcó a todos, ¿no? Entonces a mí me parece importante el punto de partida porque es como puede vivir un niño un suceso que a los adultos nos marcó tantísimo, como fue un asesinato, una muerte anunciada, como fue esa, ¿no? Eso se vive escuchando la radio. Creo que los momentos importantes en España se han vivido más escuchando la radio que en cualquier otro medio de comunicación. Escuchamos la radio con mucha inquietud, como presagiando un horror que finalmente acabó por cumplirse. Y ahí, en esa escucha, estaba Arturo Muñoz Vico, escuchando pues las cosas que se decían en la radio, las cosas que decía su padre, las cosas que decíamos nosotros, y tratando de interpretarlo y tratando luego de convivir con ese miedo que se produce en las mentes infantiles cuando los adultos hablan de cosas que parece que pueden pasar en fin, a los pocos días fue, no sé cuántos días después, pero no sé si fue el día siguiente, fue la gran manifestación contra el terrorismo de ETA, ¿no? Y también esa pregunta de los niños que se formula aquí como inicio, ¿por qué mi padre tiene que meterse en estas cosas, ¿no? Yo creo que eso es una pregunta que se hacen los niños y que se hacen tus padres también. Es decir, que muchas veces nuestros padres han visto que escribíamos artículos y decían, ¿por qué mi hijo se tiene que meter en estas cosas, ¿no? Podría escribir de otras. Hay muchas cosas de las que escribir, ¿no? Y los niños se preguntan, ¿por qué mi padre se tiene que meter en estas cosas? Y uno crece acordándose de ese trauma, de esa obsesión, y también coloca las cosas en su sitio y se da cuenta de la importancia que es decir la verdad en ciertos momentos y demostrar una solidaridad con los más débiles, ¿no? Pero el libro no es solamente esto, también es, creo que es un viaje personal en torno a algo que nos importó y que nos sigue importando a los españoles muchísimo. Y es una indagación, es casi una novela de suspense por momentos,
es una narración que a veces te pone nervioso porque no sabes de parte de quién está quien lo cuenta, ¿no? O sea, es como estar dando una de cal y una de arena todo el tiempo y dices, ¿y cuál será el final, no? ¿A qué conclusión vamos a llegar en este libro? Y lo bueno de este libro es que es una escucha a los seres humanos y las conclusiones las saca el lector más que las saca el autor, ¿no? Está bellísimamente escrito, creo que es una prosa limpia, fuera de todo artificio. Eso es muy difícil y sobre todo creo que es muy difícil escribir así siendo joven, porque cuando uno es joven tiende a ser mucho más amanerado que cuando uno va cumpliendo años y se va quitando adjetivos de encima, ¿no? Entonces a mí es un libro, lo he vuelto a leer para presentarlo y me ha gustado más ahora que la primera vez, Arturo, o sea que es un libro que se puede leer 2 veces, este verano y el próximo también. Y no quiero hacer más larga la presentación porque hemos venido a escuchar a Arturo, que ya se le han quitado los nervios seguro, y que pues me gustaría que comenzáramos, claro, por el principio, por ese recuerdo o ese fogonazo que no sé si fue el motivo del libro o fue directamente el haber conocido a un hombre que te hizo conectar tu experiencia personal con algo sobre lo que tú podías indagar. Sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir a todos. Pues sí, estas cosas que cuentas de la visión infantil de este tipo de cosas que ocurrían en España hace no mucho tiempo, claro, determina mucho el punto de partida y mi visión sobre esto, ¿no? A mí era algo que como a cualquier niño le puede pasar, si siente que su familia está en peligro, inmediatamente hace una separación clara entre gente con la que simpatiza y gente que identifica como enemiga, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esa primera experiencia que tuve con todo este tema del conflicto vasco, el terrorismo, creo que en mi cabeza infantil delimita muy claramente una serie de categorías que luego me van a servir también cuando ya conozco a la Guardia Civil que protagoniza este libro, ¿no? En el momento del que tú hablabas, en esos veranos de Miguel Ángel Blanco y un poco después, claro, para mí, todo el que yo considerara que se parecía a mi padre en cuanto a una persona que se oponía frontalmente al terrorismo, hablaba públicamente de eso, para mí era, digamos, de los míos, ¿no? Era la persona con la que yo simpatizaba. Por otro lado, cualquier persona que pudiera proteger a esas personas con las que yo consideraba mías, también eran de los míos. Hablo desde políticos hasta periodistas, hasta guardias civiles, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando años después yo conozco a un guardia civil que, así por encima, me dice mi amigo Mario que ha estado en el País Vasco, que ha pertenecido a un grupo de información que ha luchado contra el terrorismo, rápidamente yo a él le atribuyo, le meto en el saco de los buenos, por así decirlo, ¿no? Le meto en ese grupo de gente con la que yo simpatizo porque aprendí a simpatizar con ellos en el momento en el que a mí me afectaba todo esto. ¿Qué pasa? Que yo me acerco a él atribuyéndole muy rápido esa etiqueta de bueno, de víctima, de héroe, ¿no? De la persona que quizá en algún momento dado, en mi fantasía infantil, podría haber protegido a mi padre de que le pasara algo, ¿no? La cosa se complica cuando yo veo que esta persona, el padre de mi amigo, no ha sido un guardia civil. Sus años en el País Vasco no transcurrieron en democracia, sino durante la dictadura todavía, ¿no? Entonces, inmediatamente ese primer esquema sencillo que yo tengo en la cabeza de bueno y malo es sustituido por otro en el cual esta persona ya no merece mi simpatía, al contrario, ya se vuelve inmediatamente sospechosa, porque para mí, utilizando otra vez un esquema fácil, él pertenece a no a las víctimas con las que yo simpatizaba, sino a los verdugos, porque eran guardias de la dictadura, ¿no? Entonces, ese conflicto que hay ahí de cómo las ideas que yo tenía de pronto son tan cuestionadas, es lo que a mí me despierta como una confusión y es lo que me hace ver que hay algo ahí muy misterioso que no entiendo y que quiero comprender, ¿no? Hablábamos el otro día de eso que decía Grace Penny, que creo que está bien recordar, que ella hablaba de que los cursos de escritura creativa a ella no le gustaba cuando los profesores recomendaban a los alumnos
que escribieran sobre algo que conocían mucho, ¿no? Que es algo que se suele decir a las personas que están empezando a escribir, escribe sobre aquello que sepan. Ella decía que esa idea no era buena, decía que había que escribir sobre algo que te despertara mucha curiosidad y sobre lo que no supieras prácticamente nada. Y a mí me pasó eso con este libro. Por un lado me sentí fascinado por la historia de este guardia civil, que no encajaba en los esquemas que yo me había hecho, y por otro me di cuenta de que yo sabía mucho menos de lo que yo pensaba saber, porque quería más o menos conocer un poco el conflicto vasco, ¿no? Y lo que tú te encontraste, vamos a ir luego poco a poco, pero tú te encontraste con que tu generación está más preparada para mirar todo eso que pasó sin ese esquema simple que tú dices de buenos y malos, etcétera. Tú te encontraste con que tu generación está más preparada para que haya matices en todo esto que nuestra generación, que claro, estaba todo muy relacionado con una dictadura. Puede ser, o sea, en cierta medida yo creo que igual la gente de mi generación ha sido un poco menos ideológica. Es posible, ¿no? Que haya habido menos teoría política en nuestras cabezas, en algunas al menos. Pero por otra parte también me parece que sin necesidad de que intermedie esa teoría, también la gente hoy en día, aunque no sea por ideología, es muy binaria contra lo que a veces parece venderse, ¿no? Es muy de esto es malo y esto es bueno. Y esto lo quiero y esto no lo quiero, y entonces no sabría decir si quizás, para mí, por lo menos en mi caso, creo que sí había una distancia y bueno, y que yo no tenía una ideología demasiado arraigada o que me cegara, no sé. Y es curioso que hayas elegido un título que es un verso de Lorca y esa idea del guardia civil, ¿no? Del tricornio, de la sombra. Claro, es un poema que acredita un poco esa visión de pronto terrible que yo tengo sobre este guardia, sobre el cuerpo al que pertenecía, la policía de Franco, ¿no? Dice Lorca en su poema, dice, tienen, por eso no lloran de plomo las calaveras, ¿no? O sea, inmediatamente le quita con razón, porque habla del asalto a un poblado gitano, porque realmente la Guardia Civil ya en esa época y el franquismo pues hacía verdaderas barbaridades, ¿no? Pero sí que, claro, el poema también certifica eso, ¿no? Esa especie de deshumanización de ciertos seres humanos. Y luego te encuentras con que antes de entrar en el asunto terrorista, pues este guardia civil, que además que es una buena persona y es un buen personaje, te empieza a hablar, digamos, de la precariedad y la pobreza en la que vivían los guardias civiles. Es decir, que primero hay como una presentación de cómo ha sido la vida de la gente de ese cuerpo, ¿no? Y yo creo que es una forma de verlos, es gente de clase humilde en general, a no ser que tengan una graduación alta, ¿no? Sí, o sea, bueno, todas estas cosas de cómo vivían los guardias de Franco, del último tramo de la dictadura, todo este relato que me hace Paco, el protagonista, de, por ejemplo, que las armas que le daban para su trabajo eran tan malas y tan viejas que en las pocas ocasiones que tenía que usarlas, ¿no? A veces, en un caso que me contó, disparó contra un coche y las balas no llegaron a traspasar la chapa, ¿no? De todas las balas que dispararon él y 4 compañeros, solo una perforó el cristal y la otra, encontraron luego el coche, estaban como un poco hundidas la chapa, ¿no? Eran pistolas muy malas que se disparaban solas, o bueno, las condiciones de los propios cuarteles estaban llenos de humedad, camas diminutas. Hay una foto que sale Paco, el protagonista, que además es un tío grande, que no cabe prácticamente, ¿no? Que no tenían servicio. Claro, no tenían baño en su habitación, no tenían lavabo, tenían que compartir con otros 20 guardias. O sea, las condiciones eran realmente él venía muy pobres. Él venía de guardias civiles, como solía pasar, ¿no? Sí. Digamos, de una familia... Sí, él no había tenido educación, se lo habían quitado de estudiar a los 12 años, entonces el único oficio que él conocía de cerca había sido el de la Guardia Civil, porque su padre había sido guardia, un tío suyo había sido guardia, y en su caso no había ningún tipo de vocación, ¿no? Pero claro, todos estos detalles que yo cuento en el libro al principio son detalles que yo rescato después, cuando ya he terminado prácticamente la investigación y todo, porque son detalles a los que yo al principio no estoy atendiendo, porque estoy demasiado cegado por la idea de que este hombre que yo pensaba que iba a ser un héroe resulta que es un villano, ¿no? Porque es un guardia de Franco y yo lo que quiero es que me cuente cómo se torturaba a la gente en el cuartel donde él trabajó. Claro, pero luego lo has colocado como al principio, ¿no? Claro, porque luego entiendo que había... Yo no estaba escuchando
Lo tenía delante y no lo escuchaba. Y hay un viaje muy conmovedor para entender un poco cómo era la vida de los guardias civiles rasos de esa época, que es el viaje que hace este andaluz al País Vasco, no sé cuántos años, pero era jovencísimo, ¿no? Él cuando llega tiene 19 años. 19 años, no sabe nada. No sabe nada del sitio al que va ni... Es que bueno, de hecho ni siquiera sabe bien a qué pueblo va, ¿no? Él le dicen, otra cosa que es muy importante, a él había pedido que lo mandaran destinado cuando se licenció en la academia al Levante. Él decía que le atraía un poco el mar y todo eso, y quería que lo mandaran o a Valencia o a Alicante o a Castellón de la Plana, no sé qué, como cerca de por allí, ¿no? Y de un día para otro descubre que lo han mandado a Vizcaya, pero él no sabe nada más tampoco. Entonces él llega a Vizcaya, llega a la comandancia de la Salve en Bilbao y le dicen entonces en ese momento a qué sitio va, ¿no? Pero otra cosa curiosa, por ejemplo, ni siquiera nadie lo espera en la estación cuando llega a Bilbao, nadie lo lleva de pronto al puesto de Bermeo, que es el primero que tiene. Él va con 2 maletas, con el rifle al hombro, en el tren de cercanías, pagándose el billete de su bolsillo, ¿no? Eran personas muy abandonadas por el cuerpo al que pertenecían, aunque identifiquemos a veces correctamente a ese cuerpo como un cuerpo duro, un cuerpo represor. Las personas luego que trabajaban abajo, o sea que eran guardias rasos, eran muy maltratados por su superior. Entonces este joven llega al País Vasco y siente como una especie de identificación con esa sociedad. Sí, a él le encanta el País Vasco, que es otra de las cosas llamativas. Él viene de Granada, una familia muy pobre. Él, cuando llegó allí, dice que solo había visto una vez el mar, que lo había llevado su padre a verlo, pero ni siquiera había llevado a bañarse, ¿no? Y dice que él llega allí al País Vasco y que todo eso, como la vegetación frondosa, la comida, las fiestas de los pueblos. Es más, que dice, esto parece andaluz. Sí, hay una parte que le recuerda a Andalucía en cuanto a la cosa un poco comunitaria y festiva a veces de las reuniones sociales, ¿no? Y él alucina con eso, ¿no? Y eso es algo que también dice mucho del poco conocimiento que él tenía, no solo del País Vasco, sino de lo que podía implicar el País Vasco para él, a nivel político, como peligro, por ejemplo, o simplemente él no sabía lo que era ETA realmente. Él no sabía que ese destino, había escuchado alguna cosa, pero es que ETA realmente en ese momento había cometido solamente un par de atentados, ¿no? Y entonces se empieza a dar cuenta, empieza a haber indicios del sitio en el que está. Sí, al principio tarda y como sabe él, lo que le gusta, yo le preguntaba, bueno, pero ¿y qué pasó? ¿Y cuándo empezaste a usar el arma? ¿Y cuándo pusieron la primera bomba? ¿Y cuándo se activaste el primer explosivo? Y él lo que me contaba era, pues mira, yo llegué con 19 años, me eché a una novia que era la más guapa del pueblo, que era hija de un armador, que te empieza a contar todo este tipo de cosas, como muy sorprendente, porque tú lo que estás esperando es un relato político también, ¿no? O en su defecto un relato triste o dramático. Y ves que esta persona que llega al País Vasco como guardia civil, de pronto tiene una vida bastante alegre, ¿no? En la que él disfruta de un montón de cosas. Hasta que, como dices, poco a poco, pues sí empieza a haber algunos indicios. A él lo llama, él trabaja sobre todo en esos primeros años en el servicio de vigilancia rural y de costa. Él se ocupa de que no entre gente a pescar sin permiso, de que no haya gente haciendo fuego y cosas de ese tipo, vigilancia repetida de televisión. Y un día, ese trabajo es muy duro, ¿no? Él tiene que hacer, por ejemplo, servicio de 24 horas en un repetidor en el Soyube, un repetidor de televisión española. Y era un trabajo durísimo, ¿no? Y de pronto un día, él empieza a aficionarse un poco a leer el periódico y todo eso, y un día un capitán que acaba de llegar allí a Vizcaya lo llama, porque le han dado una referencia de él, le han dicho que es un tío listo, es un capitán que quiere montar un grupo de información, porque se dan cuenta de que la manera de luchar contra el fenómeno de ETA, que estaba ya emergente y ganando cada vez más fuerza, y es la primera vez que las autoridades tienen una conciencia de la gravedad que eso puede tener, se montan estos primeros grupos de información. Entonces un día él llega al cuartel y hay un capitán que le dice, oye, te voy a quitar de ese trabajo tan duro que tienes, te voy a quitar del campo y te vas a venir conmigo a trabajar como miembro de formación, casi como espía, ¿no? Te vas a quitar el uniforme, vas a trabajar menos horas, te vamos a subir un poco el sueldo. Entonces él ve el cielo abierto ahí, no porque él le parezca interesante especialmente ese trabajo o porque él tenga una vocación de combatir el terrorismo, ni mucho menos, simplemente
por lo menos al principio, porque ve que sus condiciones de vida, su vida diaria va a mejorar. No se va a mojar en el campo, no va a pasar frío, va a tener una serie de comodidades que para él son fundamentales. Y al entrar ahí es cuando ya le empieza a ver pues, la gravedad de lo que está empezando a ocurrir. Claro, lo increíble es que ahora vemos un montón de veces a la Guardia Civil en televisión hablando de, yo qué sé, de los rastros informáticos, de un montón de cosas, ¿no? De, yo qué sé, los rastros sobre la pederastia, sobre cosas que son complicadísimas de rastrear y que tienen servicios muy sofisticados. Pero este hombre tiene un trabajo un poco de corta y pega, o sea, de coger unas tijeras y ir recortando cosas en el periódico, cosas... es una cosa increíble, ¿no? Claro, uno tiende a pensar que la Guardia Civil, como el aparato represor del Estado, sería algo muy complejo, muy preparado, ¿no? Y se parecía más a algo como Mortadelo y Filemón o algo así, ¿no? Pues Paco era una persona que sus labores de información, él no recibe ninguna formación para esto. A él le decían, pues tú te tienes que ir a los bares. Él tenía un compañero que era el que, por ejemplo, se encargaba más era bueno para eso. Se le daba bien irse a un bar, pedirse 3 chacolíes, vestirse así un poco tal y pegar la oreja. Y entonces ir tomando nota de he visto a este y a este juntos. Y funcionaban así, según la idea. Había otro que era aficionado a la fotografía. Entonces, como tenía una fotografía que él usaba para hacer fotos del campo, pues empieza a utilizarla para hacerle fotos a un coche, a una matrícula para luego comprobarla en el ayuntamiento. Paco se lee el periódico todos los días, cuando encuentra una noticia que piensa que puede servirle, la recorta, la pega a su archivador. O sea, funcionaban de esta manera tan rudimentaria. Y vamos con la parte difícil, porque tú en algún momento tienes algún problema moral de decir, bueno, estoy aquí hablando con el padre de mi amigo, que me está contando la precariedad de la Guardia Civil, etcétera, pero al mismo tiempo te vas informando de lo que ocurrió en esos... son 2 años los que está allí, que son 70 y... Son 3 años y pico los que están en formación, más otros 2 años que están en total, son como 5 años y medio, pero los duros sí son los últimos, ¿no? Sí. Entonces, de repente, ¿no tuviste en algún momento la tentación de dejarlo? Por decir, aquí me estoy metiendo en un terreno... Sí, varias veces, porque yo descubrí que Paco, el guardia que protagoniza el libro, había pertenecido al grupo de Capitán Hidalgo, del que las únicas noticias que había en internet era pues, que se distinguía por los malos tratos que daba a los presos, por ejemplo, en el cuartel. Incluso lo relacionaban con ciertos asesinatos que se habían cometido no solo en el País Vasco, sino también en Madrid, este tipo de elementos así ultraderechistas que tenían conexiones con la policía o con la administración. Y había uno de los nudos del libro, hay en Madrid un asesinato en el año 77, en enero del año 77, que hay un hombre de los guerrilleros de Cristo Rey que mata por la espalda en una manifestación a un sindicalista que se llama Arturo Ruiz, ¿no? Este hombre se llama José Ignacio Fernández Guaza. Entonces, después de matar a ese estudiante en la manifestación, huye. Y yo descubro que en su vida, que luego acabó en Argentina, él se ha escondido en el cuartel de Guernica, donde trabajaba Paco de la Sierra. A Paco de la Sierra lo apodaban Pachi. Yo hay un momento en el libro en el que estoy viendo artículos y tal, y hay un periodista, leyó su artículo, y lo nombraba, que dice, el guardia civil que ayudó a Fernández Guaza a escapar lo apodaban Pachi. Entonces yo digo, por un lado el padre de mi amigo, es un hombre que me trata muy bien, que es muy generoso, que es simpático, pero por otra parte digo, quizá me está aquí, me está engañando de alguna forma, ¿no? Me quiere contar la historia que a él le interesa, pero quizás está involucrado en este asesinato. Y claro, eso te genera como una incomodidad, no sabes para dónde ir, sobre todo porque no es una persona cualquiera. Para mí es casi como un familiar, porque lo he visto durante un montón de años. Era una persona que venía a los conciertos que yo daba con mi grupo, porque su hijo era batería de mi grupo, ¿no? Entonces sí, claro, a veces yo tengo la tentación de decir, bueno, aquí o descubro qué pasa o lo dejo o no sé. Claro, porque según él habla contigo, él siempre te habla o bien de la precariedad de la Guardia Civil, o bien de que él le usaba el País Vasco, o bien o sea, pero es como que ese tema sobrevuela, pero nunca llega, o sea, como que tú intentas que él te cuente algo que él no te está contando. Sí, él esquiva todo el rato de eso, ¿no? A ver, una cosa importante también es que yo nunca llegaré a saber bien lo que hizo él.
Y también eso creo que así es la vida, tú no llegas a conocer de todas las personas. Y creo que esa parte de misterio está bien que se quede así en el libro. Al principio era una idea que a mí me incomodaba mucho. Yo quería decir, bueno, pues esto es lo que pasó, ¿sabes? Se ha demostrado que sí o que no, o algo así. Pero creo que hay una parte que yo simplemente no voy a saber, ¿no? Luego él, tú lo sabes, ¿no? El carácter militar que tenía la Guardia Civil, de una lealtad total a sus compañeros. Él nunca delataría a un compañero, diría nada. Entonces este tema lo esquiva siempre. Nunca llega a saber si es que es un poco inocente o se lo está haciendo, o tiene esa parte que para mí era muy atractiva, de no saber realmente qué hay debajo, qué hay por dentro de su cabeza, ¿no? Y cuando, cuando ya tú vas avanzando en el libro, ¿piensas en algún momento que uno actúa no solamente según le pide su voluntad o su ética o lo que sea, sino en el lado que te toca en la vida? Sí. Quiero decir, en cuanto a él. Sí, en cuanto a él, quiero decir que a él le tocó siendo un guardia civil en el País Vasco. A otra persona a lo mejor le toca en un pueblo ultranacionalista del País Vasco. Es decir, que no es solamente que no tienes un pensamiento puro, que está muy marcado por cómo es tu entorno. Sí, entender eso es lo que a mí me hizo, por lo menos no jugar tan a la ligera a este hombre, ¿no? En otras presentaciones he comentado eso que decía Primo Levi, que a él le molestaba mucho cuando hablaban de los presos de Auschwitz como héroes, ¿no? Decía, allí no éramos héroes. Dice, tú no puedes maltratar a una persona como nos maltrataban a nosotros y no darnos comida y matarnos y gasearnos y todo, y encima vas a exigirle a esas personas una pureza moral desde tu posición de ahora, ¿no? Es decir, eso también me hizo ver qué habría hecho yo si hubiera sido Paco. Si vengo de Granada, una familia pobre, un capitán me ofrece un buen trabajo, vivo en un cuartel donde apenas tengo contacto con la población, no tengo vacaciones, no tengo seguridad social, trabajo 15 horas al día, si me huele la boca vino un día me voy a quedar encerrado en el cuartel porque el capitán me va a castigar, a mi mujer le están haciendo la vida imposible en el pueblo, pero encima yo te voy a pedir que si el capitán de algo te dice que vayan al monte a sacar a un preso para asustarlo, te voy a exigir que no, que tú le digas no quiero hacerlo porque yo soy demócrata, yo soy bueno, ¿no? Es como una visión muy, muy tonta, muy pija que podemos tener a veces si no nos ponemos en el lugar de las personas. Y al mismo tiempo que te pusiste en el lugar de Paco, del Guardia Civil, conociste a otra gente en el País Vasco, sí, que había estado, por así decirlo, claro, en el otro, claro, en el lado más oscuro, ¿no? Sí, también. ¿Y qué sentías cuando hablabas con esa gente? ¿Alguna vez sentías algún tipo de comprensión? Claro, conocer a esa gente, claro, esto que hablo del misterio, ¿no? Que por un lado está bien, que haya cosas que no se sepan, también en el libro también se nota, a veces es desesperante, porque dice, bueno, ¿qué ha pasado? Entonces, en un momento dado yo, pues, por una serie de casualidades, conozco a personas que han vivido las mismas historias que me cuenta Paco, justamente desde el otro lado. La bomba que Paco me cuenta que él desactivó, conozco al que la puso en la discoteca. La de Curriña, ¿qué tal? Conozco al que la puso allí, ¿no? Entonces, esa parte de oscuridad que había en la historia de Paco, de pronto empieza a alumbrarse con otra mirada y con otro testimonio, pues, de una persona que había pertenecido a este político militar, de otro que había sido un sindicalista, de una mujer que había sido la limpiadora del cuartel en los años en los que sucedió todo esto. Es decir, me permite acceder ahí a una serie a todo lo que yo quería saber desde el principio y que Paco no me contaba. De pronto hay una serie de personas que lo han vivido exactamente al mismo tiempo, pero desde el otro lado. Y en el momento que yo voy al País Vasco, digamos que he recuperado un poco la simpatía hacia Paco. La he recuperado tanto que de pronto soy como un poco insensible a la historia de estas personas. De pronto ya he entendido que es injusto con Paco, he comprendido que debía haberlo escuchado mejor, que debía haber atendido a lo dura que fue su vida en el País Vasco. Y cuando de pronto me encuentro con gente que, por ejemplo, había sido torturada o golpeada o detenida o maltratada en el País Vasco, hay un tramo en el que no quiero escucharlo, porque eso pasa en la vida, ¿no? Tú te haces
tus simpatías, que suelen ser muy rígidas y que suelen dejar a mucha gente fuera. En el momento que yo veo el País Vasco, para mí esas simpatías están de nuevo del lado de Paco, y me cuesta un poco escucharlo a ellos. Pero al final es cuestión de tiempo. Tú estás con una persona y al cabo de una hora, a menos que sea un psicópata, vas a sentir como una simpatía. Claro, porque hablas con esta mujer de la limpieza de ese cuartel y creo que es uno de los momentos más interesantes, más reveladores del libro, ¿no? Sí, porque también es una mujer que a mí no me despierta ningún recelo. Yo al principio conozco a una persona de ETA político-militar que en el momento en el que él estaba en ETA, él no, por casualidades, pero sus compañeros mataron a gente, ¿no? Entonces eso te da como un reparo, te hace no confiar de todo lo que esa persona puede contarte. Cuando por casualidad descubro a esta persona, que era una señora ya muy mayor, de 80 y tantos años, que había limpiado el cuartel, que ayudaba, por ejemplo, los detenidos en el cuartel de Guernica, muchos de ellos, durante una serie de meses, las condiciones eran tan duras que no les daban, por ejemplo, ni un bocadillo, no les daban agua, no les dejaban ir al baño. Y esta señora, la limpiadora, por piedad, pues de vez en cuando les colaba un bocadillo en el cubo de la fregona, ¿no? O les daba unos pantalones de su marido porque se habían meado ellos los que tenían encima o algo así. Entonces las historias que esta mujer me cuenta para mí son fundamentales porque no están filtradas por la política. Ella era una persona muy pobre, no tenía ni agua en la casa donde vivía, que trabaja por 4 duros en el cuartel de Guernica y cuya visión, más con 80 y tantos años, no es sospechosa ya de nada. Es decir, lo que ella me cuenta es como la medida de todo. Lo que me hizo sentir que lo que ella me contara sería verdad, ¿no? Y también creo que es un momento importante del libro para rebajar un poco la especulación, la fantasía y este tipo de darle vuelta a la cabeza que nunca sabes hasta qué punto las cosas son reales o no, ¿no? Esta mujer me dio una medida de la realidad. Hay otro personaje, otra mujer en el libro que es importantísima, que es la mujer del Guardia Civil, que a mí me parece pues un personaje que digamos que va contra el tópico, ¿no? Va contra el tópico de lo que son las familias de los guardias civiles, contra lo que puede ser una mujer de esa generación casada con un guardia civil que se va allí al País Vasco, porque ella es como, por dividir el mundo un poco de manera simple, es como la inteligente de la pareja. O sea, la que a ella no le gusta, no le gustaba que su marido fuera guardia civil, desconfía mucho del clasismo que hay dentro de la Guardia Civil, no le gusta cómo la tratan a ella por ser de menor rango que las mujeres de otros guardias civiles. O sea, que ella es muy perceptiva con todo lo que ocurre y además se declara de izquierdas y no sé, me parece un personaje complejo, incluso muy crítica con su marido también, ¿no? Sí, ella es como la prueba de que las cosas son muy complicadas. El conocerla a ella para mí fue fundamental también porque me hizo plantearme las concepciones simples que yo tenía acerca de todo esto. Digo, de pronto esta persona, esta mujer, que entonces era una chica de 18 años, que tenía sus primos en el Partido Comunista, que quería estudiar. Sí, quería estudiar, empieza a salir con Paco y con mucho recelo hacia el mundo de la Guardia Civil, tanto que a veces se avergüenza de él y le oculta a sus amigas que era Guardia Civil, ¿no? Le dice que es de la policía secreta, que a ella le parece como un poco más aceptable. Entonces para mí ella me hizo pensar, bueno, si esto existe, ¿no? Si es posible que una mujer como ella, inteligente, progresista, totalmente nada sospechosa de simpatizar con la dictadura, de pronto ha vivido con Paco y ha estado a su lado, lo ha comprendido, como yo ahora no voy a hacer un mínimo esfuerzo por entenderlo, ¿no? Y luego su historia es muy curiosa porque eso, siendo ella así, una persona que si ella hubiera podido elegir, no habría elegido esa vida. Ella siempre habla de la gusta ser periodista o profesora pues bueno, de pronto ves que esa mujer que ha estado allí viviendo con Paco en Guernica, que ha sufrido tanto, bueno, te enseña que que no puedes juzgar tan fácilmente a la gente. Y luego hay algo también más allá en el aprendizaje, o sea, lo que aprendí con Nuria
es que la vida es muy accidental también, que creo que es otra idea importante en el libro. No solamente en el desarrollo de un conflicto como el vasco, sino en cualquier vida. ¿Hasta qué punto tú eliges las cosas? Ella, como te digo, pues hubiera elegido, no se habría pasado la vida viviendo en cuarteles, rodeada de guardias civiles, tratando servilmente por obligación a los superiores de su marido y recibiendo un trato denigrante, ¿no? Pero es que a veces en la vida pasan cosas que no controlas y que te tienes que adaptar a ella y... ¿no? No sé. ¿Y cómo crees que era ser mujer? Porque ella era una mujer con educación, con cultura o con inquietudes, ¿no? ¿Cómo crees que podía ser para una mujer ser mujer de guardia civil en el País Vasco en ese momento? Pues yo creo que a veces era muy humillante, ¿no? Ella, por ejemplo, cuenta que cuando ella dio a luz en un hospital militar, pues ella para desayunar le llevaban un pan duro y le llevaban leche solamente, no le daban café. Como en ese momento el hospital militar estaba muy lleno, al lado le pusieron a la mujer de un oficial. Normalmente eso no lo hacían, no la mezclaban. Pero de esa manera ella pudo ver que a la mujer del oficial le daban zumo de naranja, le daban croissants tostados con mantequilla mermelada, le daban café con leche caliente, y una al lado de la otra, ¿no? Y a esta persona embarazada le niegan una alimentación medianamente pasable, ¿no? Que ese tipo de castigo. A ella le hicieron un examen para casarse con Paco. Le preguntaron por las simpatías políticas que había tenido su familia durante la guerra civil, o si su padre había estado adscrito a algún sindicato antes de morir, si ella iba a misa, por ejemplo. O sea, una serie de abusos y de desprecios que tenía que aguantar durante muchísimos años. Y ella no era el tipo de persona que aceptaba esto. O sea, para ella fue como un castigo muy largo durante mucho tiempo y un sufrimiento muy dilatado. No llegó nunca a aceptar la jerarquía, todo esto, ¿no? Bueno, y luego era vivir en Claro, ese entorno, ¿no? Vivir en un entorno súper cerrado. Ella también hizo algún esfuerzo por vivir en el pueblo, pero a partir de cierto momento a ella la identifican como una chivata, entonces ella va a comprar una carnicería, la atienden rápidamente para que se vaya, para que no escuche nada, ¿no? Para que le insultan por la calle. Entonces su vida de esta persona que le encanta leer, que le gusta comprarse el periódico por la mañana, ver películas, no sé qué, se reduce a vivir en un cuartel cutre con un montón de guardias civiles que no le caen bien, pero no puede escapar de ahí, ¿no? Es una idea terrible si lo piensas, como una especie de cárcel. Y bueno, aquí tienes personajes, unos están muertos y otros están vivos, y convivir con los personajes que uno ha escrito es complicado, ¿no? Porque ellos tienen que leerse y no sé si da su aprobación, pero sí. No, también que no te den mucho la lata, ¿no? ¿Cómo está siendo la convivencia con los personajes en la vida real? Pues para mí, cada vez me doy más cuenta de la suerte que he tenido con Paco, con el guardia que protagoniza el libro, porque él ha sido muy generoso conmigo y podía no haberlo sido. Es decir, yo hablo de una serie de hechos que no dejan bien al cuerpo al que él pertenecía y al grupo de información de comunicación. Sin embargo, él no ha cuestionado nunca nada de lo que yo he escrito. Yo tenía claro que no quería cambiar nada para que él estuviera contento, o sea, no quería adecuar la escritura a su expectativa política, por así decirlo, pero tampoco quería publicarlo si a él iba a traerle problemas. Entonces, cuando él se lo leyó y me dijo que sí, que para adelante, pues fue una sorpresa, porque no ha sido así en otros casos. Hay otras personas en el libro que aunque al principio colaboraron conmigo y a las que sigo estando muy agradecido y siento todavía un cariño por ellas, ha habido algún momento en el que se han rebotado, ¿no? Y se han puesto un poco, en algún caso un poco agresivas conmigo, han intentado de alguna forma boicotear la publicación del libro. ¿Tuviste miedo en algún momento? Quiero decir, miedo, es decir, comienzo, me estreno con un libro que es sobre un asunto que yo creo que todavía es espinoso, no es algo sobre lo que se pueda opinar así, no sé, como que hay que tener cuidado con lo que se escribe y se hieren muy fácilmente sensibilidades, ¿no? Sí, yo no pensaba en eso en absoluto durante el tiempo que escribí el libro, porque
que bastante difícil era escribirlo y además que no me salía, como para estar pensando en si luego se publica o era algo que no estaba en mi cabeza y hasta muy al final no fui consciente de que todavía era un tema espinoso. Incluso cuando ya estaba terminado, incluso cuando ya se lo había leído todas las personas que aparecen ahí, parecía que no había problema, ¿no? Pero cuando ya se acercaba la publicación, de pronto hubo alguna reacción un poco más agresiva y me di cuenta de que todavía hay algo ahí negro, o sea, todavía hay algo un poco podrido, yo creo. ¿Lo has presentado en el País Vasco? Todavía no, lo haré seguramente en otoño y bueno, sí que he tenido ya reacciones y alguna gente de allí que lo ha leído y bien, o sea, pero no siempre. O sea, he recibido ya algunas palabras feas, ¿no? En torno a esto, de por qué hablas de esto, o tú no tienes ni idea. ¿Alguien te ha dicho que por qué hablas de esto sin ser de allí o...? Pero sí, el otro día por Instagram me escribió uno, bueno. ¿por qué escribes esto? ¿Pero acaso eres vasco? No sé qué. Luego me decía, ¿tú no sabes que la zarzuela financiaba los atentados de ETA? Y ya, quizás se emociona un poco, pero sí, o sea, y también en la presentación en Granada también hubo un guardia civil que se levantó y me dijo que no hablara así de la Guardia Civil, que no dijera que era un cuerpo represor, que no utilizara esa palabra, ¿no? Y me levantaba el dedo y lo repetía. Yo no me daba cuenta, sorprendentemente, porque ahora parece obvio, que era un tema todavía muy delicado. Y también entiendo a esa gente, o sea, que yo hay cosas que no he vivido como ellos. Entonces, entiendo que les duela y que piensen lo que quieran, claro. Bueno, eres tranquilo entonces con respecto a eso, ¿no? Sí, o sea, bueno, luego me afecta cuando me dicen algo, sí, pero que lo entiendo, no pretendo convencerlo, no pretendo convencer a nadie. ¿Cómo lo definirías del libro? Como que está el camino entre el periodismo y tiene una forma como de novela, ¿no? Sí, tiene... Pero... Ya, pues no lo sé muy bien. Sí que tiene, supongo, algo de valor periodístico en cuanto a ciertos detalles de la vida real de entonces que quizás de otra forma no se podríamos tener imaginándolo. Sí. Yo nunca habría sabido pues que esta limpiadora le pasaba escondido entre los trapos en el cubo de la fregona. Sí que hay una cosa de hechos que están ahí, que pone y que igual no se habían contado tanto. En ese aspecto pero lo hablábamos el otro día, que va muy en la línea de lo que se llamó, que ya no es nuevo, pero que es lo que se llamó nuevo periodismo. Sí, hay algo de eso, ¿no? También en el sentido de que también lo que el aprendizaje que puede ofrecer es más parecido a veces al de una novela, ¿no? Como ese aprendizaje de algo que no deja de ser verdadero. Tú tienes la sensación de estar percibiendo algo verdadero, pero también indemostrable, ¿no? No está ante un informe histórico, y en eso también creo que se parece más a una novela que a otra cosa, ¿no? En ese tipo de, bueno, pues sí, aprendizaje no empírico que yo he experimentado escribiéndolo y que quizá otras personas puedan sentir leyéndolo. Y para cerrar, esto es como un concierto, hay que empezar arriba y terminar arriba también, ¿no? Y como en un concierto de jazz hay que acabar con la primera frase, ¿no? Que se ha expresado, ¿no? Ahí está tu padre en la primera página de la novela, y cuando leyó el libro y se vio en la primera página de la novela, y ¿qué te dijo? Dilo tú, mejor que te lo diga él, ¿no? Bueno, la primera vez creo que no se refirió a la primera página de la novela. Eso es por timidez, a lo mejor. Sí, eso luego me lo dijo en un correo, como que esa parte la había emocionado. El otro día en la entrevista esta en la SER, que pusieron unas palabras que él dijo muy duras en ese momento contra el mundo de ETA y de Herri Batasuna, ¿no? Decía, que yo lo escuché y me temblaron un poco las piernas, decía que deseaba que esas personas se murieran de vergüenza cuando pasado el tiempo vieran que habían defendido la crueldad y el asesinato como armas políticas, ¿no? Y yo entiendo que no era fácil referirse a esta parte del libro nada más leerlo, por eso quizá lo hizo por escrito, pero bueno, yo creo que el libro le ha gustado, así que Bueno, pues si tenéis alguna pregunta por alusiones,
Para alusiones. El micro. Hablo en mi condición de triple de padre del autor, del lector y de personaje secundario del libro, ¿no? Arturo, me gustaría que explicara. Hay una cosa que me gusta mucho del libro y que yo creo que hay que resaltar, que es que si bien no es una investigación histórica, pues tampoco es ficción. Es decir, que tiene las dos virtudes extraordinarias de la no ficción, que es eso que hablas tú, de los detalles concretos, que los detalles que si no te los cuentan, tú no te los vas a imaginar, ¿no? Los detalles del bocadillo, en el cubo y tantos otros detalles que hay en el libro. Y luego también otra cosa que hay, que es el reconocer que no sabes, en un momento dado no sabes. Eso en la novela tienes la libertad de rellenar ese espacio en blanco, pero en este tipo de libros tú no lo puedes rellenar, porque entonces estás haciendo trampa, ¿no? Y yo creo que estaría bien que explicara el proceso, cómo fuiste encontrando la forma para construir este edificio literario tan complicado y tan transparente al mismo tiempo, ¿no? Y si tuviste modelos que te sirvieran, ¿no? Pues tardé mucho en comprender la forma que yo podía darle al libro. En cuanto a modelos, pues el otro día hablábamos de, aunque no sea un ejemplo periodístico, de las novelas de Joseph Conrad, ¿no? Está este personaje de Marlowe que me gusta mucho, cómo él retrata a unas personas muy imperfectas, ¿no? Como por ejemplo puede ser Lord Jim, que tiene un pasado en alguna medida oscuro o un poco incluso vergonzoso, pero que también tiene algo de decencia y que este Marlowe retrata con una distancia y con una especie de simpatía incómoda, rara, ¿no? Esa fue una de las miradas que a mí me ayudó a mirar a Paco, ¿no? También porque él, aunque no sea periodismo, en la novela de Conrad también existe ese espacio de admitir que no sabes cosas. Entonces, esa parte de misterio la aprendí un poco de ahí. Luego, por supuesto, hablamos también de Juan Belmonte el otro día, este tipo de aproximación periodística con ritmo narrativo, ¿no? Que me hizo también aprender a darme cuenta que la vida de una persona humilde y una persona pobre puede ser también feliz, y a ver a Paco no solamente como un guardia civil, sino como una especie de buscavidas, de un chaval que hace lo que sea por salir adelante, por divertirse, por ganarse la vida como sea, ¿no? Bueno, luego está, claro, por ejemplo, el ejemplo de La sangre fría, ¿no? No sé, hay distintos. Hay una novela que también me ayudó que se llama Cacereño, de Raúl Guerra Garrido, que habla de la emigración de un chico de Cáceres a Vizcaya para trabajar en los hornos. Y también es curioso porque ahí da muchos detalles también concretos que yo creo que son reales de la vida material de este chico, de cómo era la vida de la fábrica, de cómo no lo acogieron allí, ¿no? Cómo sufrió esa especie de racismo que hubo también contra la gente que venía de fuera. No sé, hay mucha... O sea, al final te influye casi... Por ejemplo, Stoner, por poner otro ejemplo de novela, esa mezcla de escritura ligera pero también precisa, que da unos cuantos detalles, no muchos, y al final tiene influencias de cosas que no necesariamente son el resultado, porque el resultado a lo mejor tiene algo sobre todo de no ficción, como tú dices, pero he aprendido a escribirlo también leyendo TVO o viendo películas o de muchas maneras diferentes, ¿no? Pues se podría concluir que somos afortunados de que la vida no nos ponga a prueba y no nos haga situarnos, ¿no? En un lado y para ponernos en contra de otros, ¿no? De alguna manera tu generación tiene la suerte de poder contar las cosas de manera más libre, aunque sigan siendo difíciles, aunque tengas a quien se levante y te señale con el dedo y tal, pero realmente es el momento, yo creo que es el momento de escribir, de que se puedan escribir libros como este. Así que, mira, veíamos en
en el cine Belfast, que es un ejemplo también de alguien que mira su infancia y mira cómo era la sociedad desde el cine, ¿no? Pero cómo era la sociedad cuando era niño, y una sociedad mucho más convulsa. Y ahora es convulsa por otros motivos, pero felizmente no por el terrorismo. Así que enhorabuena, Arturo. El autor está dispuesto a firmar los libros y bueno, y ya digo, su libro se puede leer 2 veces, con lo cual casi sale a la mitad. Se amortiza. Entonces, aquí lo dejamos como autor que firma ejemplares. Genial. Muchas gracias. Muchísimas gracias.